El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta la enseñanza de la Palabra de Dios que te llevará a la plenitud de Cristo. En victoria yo estoy, gozando. Gloria sea a Dios. Bien, Primera de Samuel capítulo 17. Hoy vamos a aprender de esta historia grandes cosas. Leyéndola yo me impresioné con grandes cosas allí. Y yo creo que el Señor hoy te va a aumentar la fe, hoy te va a aumentar el gozo y te vas a levantar contra ese gigante que quiere dañar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús. Dice desde el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, eso es aproximadamente 2,94 y medio, casi 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged dentro de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este era hombre viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliá, el primogénito, el segundo Abinadá y el tercero Sama. Y David era el menor. Aleluya, diga el menor. Porque Dios no tiene que ver con tamaño, ni grandeza, ni edad. Dios tiene que ver con el corazón. Y cuando Dios se dispone a algo en el corazón con alguna persona, no hay gigante, no hay problema que pueda detener aquel propósito que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Era joven, pero era un joven valeroso, valiente, vigoroso, de carácter. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vamos a explicarle algo allí. Dice que así lo hizo por 40 días. Mientras leía ese pasaje, llegué a ese pedacito, me imaginé el principado de Beelzebú con ese Goliat, porque Beelzebú es príncipe de las moscas. No importa lo que te esté ocurriendo, si hoy te agarras del Señor, esa mosca se morirá en el nombre de Jesús. Dile: mosca, te vas a morir. Te llegó tu tiempo de morir, dile. Dile: Beelzebú, te vas a morir.
y yo voy a quedar firme como David. Dile. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. No importa el problema que puedas estar pasando o la enfermedad que puedas estar pasando. Si crees esta palabra en este día, esa mosca se murió. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, ¿ves? David era responsable. Él no dejó las ovejas botadas, él dejó las ovejas guardándolas allí. Era responsable. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Aquel gigante se levantó y todos tenían miedo, hasta Saúl. Pero David no tenía miedo. Diga, David no tenía miedo. Diga, yo tampoco. Porque gigantes se van a levantar contra nuestras vidas espirituales. Gigantes se van a levantar contra nuestras finanzas. Gigantes se van a levantar contra nuestra salud. Gigantes se van a levantar contra tu llamado. Pero tienes que saber una cosa, que ese gigante se va para el suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. Aleluya. Oh, siento la presencia de Dios en este lugar. Estaban atemorizados, pero David también escuchó. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Eximirá de tributos a la casa de su padre. O sea, ya la familia no iba a pagar más impuestos si vencía. Mire las ofertas que habían. Le iba a dar a la hija y le iba a exonerar toda deuda y todo pago de impuestos. Gloria. Tú no tienes que pagarles más impuestos al diablo. Y yo no quiero malponer a nadie con esto. Quiero que crezcamos en fe. Tú no tienes que pagarle más impuestos al farmacéutico. Tú no tienes que pagarle más impuestos al médico. Págale los impuestos al Señor y mantente sano en el nombre de Jesús. Fuerte es la palabra y no malpongo a nadie. Si usted sigue yendo, vaya. Pero yo prefiero pagarle mis impuestos al Señor en el nombre de Jesús, porque Él nos mantiene sanos y bendecidos. Amén. Aleluya. Y dice, entonces habló David. Mira ahora, un solo hombre, un poco de ejércitos como miraban a ese gigante. Pero había un joven que miró diferente el problema. Había un joven que tomó diferente y miró diferente ese gigante. A mí no me interesa el tamaño que tenga ese gigante. Yo tengo un Dios más grande que ese gigante. Lo que tenemos que saber es eso, que nuestro Dios es más grande que todo problema, que todo gigante. Diga, mi Dios es más grande que todo gigante que levantar el diablo. Gloria sea a Dios. Cuando tú empiezas a mirar al Señor, que es el más poderoso, el más gigante, tú no le tendrás miedo a nada. Y por eso dijo Pablo, cuando se levanten esos gigantes,
di una palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así que no estés mirando el tamaño. No estés mirando eso grande que estás pasando. Eso es temporal, eso es pasajero. Porque la mosca se muere a las 40 horas. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Mire cómo lo vio David. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no le empezaron a temblar las piernas. Él se airó espiritualmente. Él tenía coraje espiritualmente para enfrentarse a ese filisteo. Él no empezó a esconderse como Saúl, que tenía puro tamaño. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Mire, aquella gente no se daba cuenta que eran escuadrones del Dios viviente. Pero David, aunque estaban acobardados, dijo: estos son los escuadrones del Dios viviente. Ahora yo le digo a la iglesia: nosotros somos los hijos del Dios viviente. Nosotros somos el ejército del Dios viviente. No somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. No te veas como insignificante, porque el problema te quiere arropar y tú como que no eres nadie. Así vivas en lo que vivas, en un rancho de tabla, o no tengas dinero, tú eres el hijo del Dios viviente. Y llegó un momento que Jesús dijo: yo no tengo dónde vivir ni a recostar la cabeza, las zorras tienen hogares, yo no tengo. Pero él andaba en victoria, solamente hablaba. Él decía: saquen el dinero del pez, y sacaban el dinero del pez. Hagan pan, y salía pan de la panadería del cielo. Tú tienes un milagro en tu boca, tú tienes el milagro en tu boca como hijo de Dios. Por eso el diablo sabe el poder que tienen los hijos de Dios, que aunque no tengamos nada, tenemos un arma más poderosa, que es la palabra de Dios en nuestro espíritu, para crear un ambiente. El ambiente que tú quieras crear, lo tienes en la boca, lo tienes en tu espíritu. Aleluya. Es que no tengo nada, es que no tengo nada ahorita. No, tú empiezas a hablar, a crear el ambiente espiritual. ¿Quién es ese circunciso si yo soy el hijo de Dios viviente? Y a su nombre. Mire, David no tenía nada. Él no andaba armado como Saúl, ahorita lo vamos a ver. Pero tenía la experiencia con Dios. Por eso yo le digo a los jóvenes: no se desespere. Y a las personas que estén aquí: yo voy a predicar, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero hacer algo. ¿Sabes qué? El momento de preparación no es en vano. Prepárate para que cuando tú salgas listo, ya puedas derrumbar los filisteos, los Goliat. Allá estaban los hermanos con Saúl, pero eran unos cobardes. Pero él estaba apacentando las ovejas allá, y era un valiente. Dios a todos nos está viendo, no importa dónde estés. Si estás en la casa de 2 pisos, si estás en el rancho, si estás en el liceo, si estás en el trabajo, si estás donde quiera que estés, Dios tiene la mirada puesta en ti. Lo que tienes que es prepararte, porque la gente se quiere preparar cuando lo llaman. Prepárate, dile al que está a tu lado: prepárate. Los hermanos peleando, pero David preparándose. Fidelidad, obediente, de trabajo, matando leones. Aleluya. Entonces hay gente que no mata ni un diablito y ya quiere estar en la obra de Dios. Aprende primero con los diablitos, no con los de lata, sino con los que andan por ahí molestando. Cuando venga un diablo, ¿sabe qué es un diablito para mí? Una gripe, es un diablito. Vence esos diablitos primero. Un dolorcito de huesos, vénselo, esos son diablitos. Una deuda de 1,000 bolívares, 2,000 bolívares, son diablitos. Empieza a vencer esos diablitos para que después venza a los diablos grandes. Porque hay diablos chiquitos y diablos grandes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿O usted cree que el boxeador empieza a pelear con los campeones primero?
Él empieza a Mateo ahí, pam, pam, y a darse golpe y no sabe tirar hasta que llega a la corona. Así es en el mundo espiritual. Dios dice, no me lo vas a atacar, ataquen a esos diablitos primero para que se entrenen. ¿Cuántos diablitos has matado? Vamos a continuar. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así le hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado? Has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Se encendió en ira con David, pero contra el diablo no hacía nada. Hay gente que se enciende en ira con los hermanos, pero contra los diablos, aquí estoy, me tiene arruinado, tengo un dolor. Ay, ¿por qué te alzas con el hermano, con la hermana? ¿No ve que hay muchos esposos que maltratan a su esposa, pero cuando están enfermos en una cama, mi amor, no te me vayas a dejar solo? Ay, son unos machos camachos, pero cuando están ahí, no me dejen en el hospital con esta manguera solo, ¿oíste? Ahí mismo se incendió la ira contra David, pero ¿por qué no se le encendía la ira contra Goliat? A usted se le tiene que encender la ira contra el diablo y sus demonios. Y así hay muchos hijos y hijas, con la madre le gritan, con el padre, pero cuando está mamá, búscame la medicina, llévame para el CDI. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, mire, malponiendo al hermano, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y era mentira, le había llevado comida a él y a sus hermanos. Ve, la blasfemia era él que estaba mintiendo. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, estás hablando de más, pantallero. Porque yo vine, fue a traerte comida. Estoy mirando porque sucedió que acabo de ver ese filisteo. Acabo de ver ese diablo, ese principado, a Belcebú, que ustedes tienen miedo. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dijo el pueblo la misma respuesta. Yo creo que David estaba, yo veo papaya eso lo acabo yo de una sola pedrada. ¿Qué le dan al que lo acabe? Porque ya él sabía que tenía la victoria. ¿Cuál es el premio que le dan? Porque ya yo lo tengo listo, lo tengo en la mira. ¿Qué es lo que le van a dar? Él se aseguraba primero del trofeo. Asegúrate primero del trofeo. Ya no estés persiguiendo al diablo. Tu trofeo es que estás sano. Tu trofeo es que estás bendecido. Tu trofeo es que estás prosperado. Tu trofeo es que eres más que vencedor. Tu trofeo es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ese es tu trofeo. La gente mira el problema, pero no mira el trofeo. ¿Qué es lo que nos dio Jesús en la cruz? Sanidad, vida eterna, prosperidad. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Mira el problema. Ahí está mirando al filisteo, a Goliat. No. Yo quiero ver el trofeo. Porque ese Goliat se va para el suelo. Yo no sé qué Goliat cargas por ahí, pero hoy se va para el suelo. Y que lo sepan los filisteos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguna a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra ese filisteo. Aleluya. Mire, nosotros tenemos el ángel de Jehová que pelea por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que pelea por nosotros. Él pelea por mí. Usted no tiene que andar peleando con los vecinos ni con nadie. Él pelea por nosotros. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No estés peleando tanto. Repréndele esos demonios en el nombre de Jesús. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí hay muchachos de 14 años, 15 años. Muchachas también, ¿verdad?
¿Sabe cuántos años tiene el diablo? Ni se sabe, es muy viejo. No, ese diablo es muy viejo, ese sabe mucho. Pero a un muchacho lleno del Espíritu Santo, lleno del carácter de Dios, echa fuera ese diablo, tenga los años que tenga el diablo. ¿Usted cree que la enfermedad es de ahora? La enfermedad es de que pescó a Adán. Son viejos diablos. Pero si hay un jovencito, una jovencita con una revelación de esa palabra, lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Y no solamente la jovencita y los jovencitos, para los adultos también, para los ancianos también, porque la palabra de Dios es para todos. Dile otra vez, hoy te mueres, gigante. Ya cumpliste las 40 horas, dile ahí. Mire lo que respondió David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. ¿Cómo que era pastor si había dejado las ovejas? Se le reveló ese día que ya iba a dejar de ser pastor, ahora iba a ser un rey, un guerrero. No, ya yo no voy a ser cobarde, ya yo no voy a andar, tengo esto contando los problemas, ya yo no voy a andar contando esto y aquello, ya yo voy a ser un guerrero. ¿Cuántos cuentan sus problemas y sus cosas? Ay, ahí el diablo, hermano. ¿Sabe qué? Yo nunca doy testimonio del diablo, doy testimonio de Jesucristo. Que esté pasando lo que esté pasando, tenga la deuda que tenga o tenga el problema, siempre digo, soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Va a llegar el tiempo que los que están niños van a crecer y ya no van a estar contándole el problema a todo el mundo, es que me pasa eso, pero tranquilo, usted es más que vencedor. Y hay unos cristianos fuertes, jóvenes, hermanos, mire, yo le digo, póngase firme, con ese cuerpo hago yo un edificio. Pero se le va a revelar que van a dejar de ser niños y a ser maduros espirituales. A no hablar tanto del problema, sino a hablarle al problema del gigante que es Dios. Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Va a llegar un momento que ya, ¿con qué pago? ¿Con qué como? ¿Cuándo? A mí no me toman en cuenta. Va a llegar el momento que vas a madurar y decir, yo soy un águila, aleluya. Te dejaron solo, no importa, las águilas vuelan solas, aleluya. Soy más que vencedor, santo es el Señor. Pero si tienes problemas, no importa, porque yo estoy más arriba que esos problemas. ¡Santo! El águila está más arriba del problema siempre. Y no es que lo ignoramos, sino que sabemos que lo vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Por eso el primero habrá alfombra, el primero estará pintado, el primero habrá aire acondicionado y nos gozaremos en ese día. Si me pongo a mirar la deuda o algo, ¿con qué pago? ¿Pago con qué pago? Pago. Ahí le sale un trabalengua, si pago no pago, porque pago no pago. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dile ahora, no hables más del gigante, dile. No hables más de Goliat, habla de Cristo. No hable más nunca de Goliat. Y no es que ignoramos los problemas, lo tengo, pero yo tengo un Cristo poderoso. Ahí estaba ese pueblo de Israel, allá venían los egipcios y aquí estaba el mar. Ellos no tenían chance, pero vino el poderoso de Israel y abrió el mar rojo. Hoy abre el Señor el mar rojo para tu vida, hoy lo abre, en el nombre de Jesús, hoy lo abre. Aleluya. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas. Era. Pero si venía de las ovejas, ¿cómo que era? Porque ya no se veía como un pastorcito de ovejas. Ya se estaba viendo que yo creo que Dios metió el espíritu ahora de guerrero ahí.
¿Usted no ve que usted tiene un león adentro? ¿Ah? El león de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace roncando ahí como una gallina? Tengo problemas. Tengo este problema. Y buscando gusano. Y el león dormido, despierta ese león. Dile al que está a tu lado, despierta el león. ¿Cómo se despierta ese león? Cuando tengas problemas, ve y te metes en el cuarto y comienzas a hablar en lengua. Riba sandiribi kandalama sororobo checa babakia. Riba baba sandiribi kondolobo checa babamanda la basaya. Y empieza a despertarte ese león. Y masandiribi kotarama mamansajo lulukia. Machekandiribi pawalebi. Imbogo sermamanda la bamboa. Y el león viene y le pica el cogote a la gallina. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tienes un león adentro. Yo no estoy negando las dificultades, pero ese león si sale es para vencer, porque es el león de la tribu de Judá. Que sale para vencer, dice Apocalipsis. Él sale para vencer. Aleluya. Haga el que está a su lado. El león no tiene pico, ese tiene una boca gigante con unos dientes gigantes, ese no tiene un piquito así. Así le decía el niñito que estaba viendo el caimán. Abuelita, ese caimán, cuidado, tiene los dientes grandes. Sí, hijo, eso pica. Y el niñito, no, ese tiene boca, ese no pica. Y la viejita, sí, pica. ¿Cómo es que pica? Pica en dos si te descuidas. Ese león que tienes adentro pica al diablo en dos para que tú sepas. Entonces, ¿para qué vas a sacar esa gallina? Ya su nombre. Gloria sea a Dios. Y cuando veía un león, mire, un león y un oso. ¿Sabe que tienen fuerza los leones y los osos? Eso. Yo vi en el campo leones que agarraban un burro, hermano, una vaca, y la alaban tanto que partían los alambres así, ¿ve? Con la boca. Mire la fuerza que tiene un león. Una vaca, un burro, no hay alambre que lo detenga. Y David se enfrentaba a esto. Dice, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, mire, o sea, David le quitaba primero la cabrita para ver si se iba a ir. Pero dice, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Guau! A un león, hermano. Porque Dios lo estaba entrenando con el Espíritu Santo y la fuerza de Él. ¡Aleluya! Por eso digo otra vez, el tiempo de preparatoria no es en vano. No es en vano, hermano. Prepárese. ¿Sabe qué decía yo? Yo oraba y mucha gente me decía, y se los digo a ustedes para que se les quite todo grillo. La gente decía, ¿cuándo vas a formar tu iglesia? ¿Cuándo vas a salir? Y yo decía, no, Señor, hasta que no esté listo no salga. Hasta que no esté preparado no salga. Porque yo quiero salir a vencer, no a ser derrotado. Tú tienes que salir cuando el tiempo estés listo para entonces no ser derrotado. Por eso que usted ve tanta gente que sale a pastorear, a evangelista, y cuando acuerda están en 4 blocos o en pecado, porque no se prepararon. No estés tan alterado, sino en el tiempo de Dios. Prepárate primero. Instrúyete primero. Que van a venir diablos. Porque entre más responsabilidad le da Dios a uno, más diablos vienen. Para que usted sepa. Cuando te da una responsabilidad, ahí mismo llama el Belcebú. Aló, me estoy comunicando con África. África, conteste África. A fulano de tal le dieron otro puesto. Envíen 100 demonios más. Entre más responsabilidad, más demonios.
Por eso tú tienes que estar preparado allá como David, preparándote, matando los osos, matando los leones, entrenando, siendo responsable, porque Dios llama a la gente responsable. Dios no llama a gente vaga al ministerio. Dios llama a gente que le esté sirviendo al Señor. Llamó a David, llamó a Gedeón, llamó a Pablo y a toda esa gente que estaba trabajando, llamó a... Estás escuchando el mensaje que transforma tu corazón. La palabra de Dios es espíritu y vida. Llamó a David, llamó a Gedeón, llamó a Pablo y a toda esa gente que estaba trabajando, llamó a Pedro que estaba pescando. Él llama a la gente diligente. Si no eres diligente en lo secular, menos serás en lo espiritual. Ahí estarás durmiendo y ¿cuándo me va a llamar el Señor? No, tienes que ser diligente en lo secular. Porque ahí es donde te prueba Dios. Si eres buen trabajador. Si lo que haces es formar sindicato y bebes agua 100 veces al día. Si llegas a tu, no, estoy cansado y a dormir, y dame las 4 arepas y ni siquiera horas. Algunos dirán, con razón no me han llamado. Ya su nombre. Esto no es un juego, esto es para los diligentes. Por eso dice que el diligente prospera. Porque la gente quiere llamado, pero no tiene diligencia en lo secular. Un trabajo lo deja mal hecho o no va más. No voy más. Haga eso, hermano, y ahí lo deja todo raro, ¿no? Porque yo tengo un ministerio, Jesucristo era carpintero y hacía las cosas bien hechas. Y usted está aquí en el taller del maestro, donde le meten clavo, donde lo serruchan, le pasan lija, y lija de la gruesa, de una marrón que hay le están pasando, para que se ponga fino. Aleluya. Me gusta esa canción de Alex Campo. Al taller del maestro vengo, pues Él me ayudará, tomará en tus brazos, cada herida sanará, las herramientas del maestro, mi alma, martillo y clavo y mucho fuego, aunque me duela ayudará a sacar el leviatán. En el taller te saca el leviatán, te saca los pleitistas, los camorreros, los odiosos. Es el taller. Y si te dejas procesar, entonces Dios te va a usar. Porque Jesús dijo un principio. Si el grano de trigo cae y muere, lleva fruto. Pero si no muere, no lleva fruto. Porque tienes que morir al yo. Y no es que yo soy así, es que yo soy asada. Ese es mi carácter. Bueno, ahora aquí está formando el carácter de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Déjese procesar por el maestro entonces. Porque una cosa es cantarlo y otra cosa es que nos dejemos aplicar. Y yo creo que el Señor nos mete candela. Y clavo y martillo, y ya está, se lo sacaron del horno, le falta, mételo otra vez, serrucho con eso, lija, está listo, pero si ahorita se puso bravo, mételo otra vez. El carpintero dice, ¿hasta cuándo? Mire, yo tengo 15 años trabajando con eso y nada. Pero ¿sabes cuándo estés listo? Cuando te griten, sí, amén, está bien. Para allá voy, para allá voy, sí. Te sirvo, Señor. Porque la gente dice, mire, ¿sabe que todavía estamos en esta época y ya Cristo viene? Estamos cruditos. Diga, estoy crudo todavía. Estamos crudos. Pero Cristo nos quiere quebrantaditos para llevar su gloria. Y yo sé que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, otra vez, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente.
Hoy se va a ir la enfermedad de tu vida si tienes una enfermedad. Porque ha provocado a los hijos de Dios, al ejército de Dios. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le quiso poner el traje a David de religión, pero David estaba acostumbrado a pelear sin esa religión, con la palabra viva, con las piedras vivas. Amén. Y él no pudo porque no estaba entrenado. Hay personas, hermanos, si usted lo hace así asado, si usted se pone un velo, hay ahora unas iglesias por ahí, usted se viste de morado, si usted se viste de lila porque el lila es no sé qué, y se viste del azul porque el azul es púrpura. No, esa es pura fábula, pura brujería, porque tú tienes el nombre de Jesús, tú tienes la palabra que es espiritual. El diablo no respeta color, el diablo respeta esa autoridad y su palabra. Tú tienes la palabra que es espiritual, el diablo no respeta color, el diablo respeta esa autoridad y su palabra. Aleluya. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, dejó eso y dice, y tomó su cayado en su mano, un palo, y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Sabes cuál es tu honda? La lengua. ¿Sabes cuál es la piedra? La palabra. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego, había una guerra de palabras. Primero habló el filisteo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, eso no acobardó a David, porque el diablo te llega muchas veces: de esa enfermedad te vas a morir. No vas a pagar esa deuda. Nunca tendrás una casa. Nunca te irás a casar. Pero David no se quedó callado. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dile: yo voy contra ti, dile, en el nombre de Jesús. Por eso a mí me gusta decir ese nombre, porque en ese nombre se componen todos los nombres de Jehová. Cuando tú dices Jesucristo, tú estás diciendo Jehová Rafa, Jehová el sanador. Cuando tú dices Jesús, estás diciendo Jehová el suplidor, el que le dio pan a 5,000 y 20,000 personas. Cuando tú dices Jehová Jireh, Jehová es mi bandera, en él salgo victorioso. Jesús de Nazaret, Jesús, diga Jesús, Jesús, diga Jesús. Es un nombre sobre todo nombre. Sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre la miseria, sobre la deuda, sobre todo. Jesús es un nombre sobre todo nombre. Aleluya. Ellos vienen contra nosotros en el nombre de Belcebú, en el nombre de Belial, en el nombre de Satanás. Pero nosotros vamos en el nombre de Jesús, el nombre que venció al diablo en la cruz del Calvario, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús. Aleluya. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Nos regaló ese nombre. ¿Usted no sabe el nombre de Jesús? El nombre más poderoso del universo.
donde tiene que doblarse toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios, el diablo. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando tú le hablas al cáncer, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te vas. Saca la lengua el cáncer y dice: yo me doblego ante ese nombre y tengo que irme porque es un nombre sobre todo nombre. Si el problema tiene un nombre, hay un nombre sobre todo nombre. Si la enfermedad tiene un nombre, hay un nombre sobre todo nombre. Si la deuda tiene un nombre, hay un nombre sobre todo nombre. No hay enfermedad que no tenga nombre. Dígame alguna. No hay. Y tiene hasta 2 y 3 nombres. El científico y el popular. La artritis es un nombre. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Empieza a hablar, si tiene un fibroma, te desintegras en el nombre de Jesús. Y le haces así con el dedo, te desintegras en el nombre de Jesús. A mí un tiempo empezó a salirme una pelota aquí grandísima. Le ponía el dedo cada vez que me estaba peinando. Te desintegras en el nombre de Jesús. Te desapareces en el nombre de Jesús. Y empezó, y un día toqué, ¡ay! Se fue, porque le dije el nombre que era sobre todo nombre. Si usted entiende hoy ese nombre, será libre de cualquier enfermedad. Empieza a pronunciar ese nombre, porque es un nombre sobre todo nombre. Tú no me vas a matar, diablo. Ese problema está vencido en el nombre de Jesús. Tú no me vas a matar, cáncer, porque ese nombre ya te venció. Un día, le repito este testimonio, quizás algunos no lo han oído. El diablo había metido en mi mente porque había orado por una niña muerta y me la puse en el pecho y duré rato con ella en el pecho. Cuando llegué a mi casa, la sangre estaba sobre mi pecho y la niña había muerto de SIDA. Y el diablo me decía al mes: tienes SIDA. Y empezaron una fiebre rara y empezaron unos dolores raros en mi vida. Y yo no le decía a nadie, ni siquiera a mi esposa: y tienes esto, y tienes SIDA. Era una batalla campal. Y me paré un día y oí la voz de Dios que me dijo: así sea SIDA, yo me la llevé en la cruz del Calvario. Si es cáncer, Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Si es osteoporosis, Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Si es artritis, se la llevó. Si es fibroma, lo mató en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Empiézale a hablar a esa enfermedad: te mando que te vayas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ah, pero si tiene... No, a mí me recomendaron, fue el doctor, el cubano tal. Él se llama Pompilio. Y yo no estoy malponiendo a nadie, gloria a Dios por los cubanos, han sanado y operado mucha gente. Yo no estoy contra eso. Pero si se nos revela que es el nombre de Jesús, ay papá. Un día a mi hija le estaban saliendo unos callos en las manos, a la hija hembra, y le puse el dedo en el nombre de Jesús, se desintegran. Y se desintegró. Porque es un nombre que es sobre todo nombre. Pero es que tiene infección. Ah, tiene un nombre, infección. Hay un nombre sobre ese nombre. Es que tiene un nombre, las rodillas me duelen, que hay un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. A veces me han entrado unos dolores en las rodillas. Esa es la gota. Bueno, tiene un nombre, gota. Se va en el nombre de Jesús. Un día me dijo un hombre: es que cuando los hombres pasan de 45 se le empieza a hinchar la rodilla, y a los 3 días tenía la rodilla hinchada. Te reprendo en el nombre de Jesús, mi rodilla está sana. Usa el nombre. Dile que está a tu lado: usa el nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Pero si estás viendo novela 4 horas, en el nombre de... Los que veían el Escamoso, ¿cómo era que se llamaba? En el nombre de Pedro el Escamoso. Ah, no, no es. Es en el nombre de Jesús. Ah, pero no puede decir Jesús, es Yeshua. Ese es allá, aquí es Jesús. Ese es en Israel, aquí es Jesús. Y a su nombre.
Aquí está cortando la espada para todos los lados en el nombre de Jesús. Ese nombre me ha dado resultado y lo seguiré diciendo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Una vez llegamos a un restaurante chino y habíamos varios hermanos y un poco de santos y de velas porque no había otro restaurante cerca. Y yo le pregunto a la china y al chino, ¿quién es ese Fu Manchu? Y me decía un poco, es un santo, un santo, un santo. Y tenía otro por allá, yo le decía, ¿ese quién es? El hijo de Fu Manchu. Pusieron el poco de comida y yo le dije, vamos a orar. Nos levantamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Es Jesús. Y lo repetí como 100 veces. Y los chinos con los ojos pelados. Ahora a comer. Porque no me avergüenzo de ese nombre. Porque es poder de Dios para salvación. Si ellos tienen a Fu Manchu, al dragón, nosotros tenemos a Jesús. Diga Jesús. Mire, cuando uno dice Jesús en la casa, yo he experimentado eso, no hay nada, no hay comida. Jesús, y me meto en los cuartos. Jesús, me meto en el baño. Jesús, y me meto en la sala. Jesús, al ratico empieza, como lo dijo en el baño, empieza a llegar la crema dentaria, el papel sanitario. Como lo dije en la cocina, empieza a llegar el pollo y el arroz, el aceite. Como lo dije en el comedor, ahí empiezan a llegar las bendiciones. Jesús. Diga Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Santo. Hay una atmósfera espiritual con ese nombre en este lugar. Jesús, 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 que lo escuche el diablo. Jesús. Gloria. Ese Jesús da fuerzas. No nombres a Goliat, nombra a Jesús. No mires a Goliat, mira a Jesús. Aleluya. Esto se va a llenar de gloria. Gente va a ser sanada en este lugar en el nombre de Jesús. Oh, libertada. Porque ese nombre liberta naciones. Jesús. Alábalo. Empieza a hablarle hoy a ese dolorcito, a ese dolor de cabeza, Jesús, y lo atormentas tú a él con Jesús. Ya vamos a finalizar. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo venceré y te cortaré la cabeza. Hoy le cortas la cabeza a ese problema. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Él no dijo solamente el cuerpo de Goliat, los cuerpos de los filisteos, de los otros también. Porque David era un hombre de fe y de guerra. Y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay un Cristo vivo. Que hay una iglesia viva. Amén. Luz de las naciones. Que llevaremos el evangelio a todo lugar en el nombre de Jesús. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Lo que cantaban ahora los muchachos, no es mi guerra sino la de Dios, algo así, ¿no? Y dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Corrió qué? Tú tienes que correr a la línea de batalla. Párate de esa cama si estás afligida. Párate de ese dolor, así sea con la pierna arrastrada. Me voy a parar a la línea de batalla. Diablo, estoy sana en el nombre de Jesús. Estoy sana en el nombre de Jesús. Estoy sana en el nombre de Jesús. Tienes que ir a la línea de batalla. La línea de batalla tal vez sea la cocina. No quiero ir a la cocina porque no hay nada. No, levántate a la cocina y empieza a declarar ese nombre a la línea de batalla en el nombre de Jesús. Tal vez le debas a una persona, levántate en el nombre de Jesús y ve a la línea de batalla y le dices, mira, aquí vengo, yo sé que te debo, ahorita no tengo con qué pagarte, pero yo te voy a pagar en el nombre de Jesús.
Ve a la línea de batalla para que Dios obre, porque Él necesita que la gente se mueva a la línea de batalla. Que hagas un paso de fe. Voy a la línea de batalla. Aleluya. Pero hay gente que no quiere ir a la línea de batalla, sino al prestamista, allá al médico, y no es malo. ¿Sabe qué? A veces he tomado yo decisiones. Voy a la línea de batalla. Si me muero, me voy para el cielo. ¿Y cuál es el problema? Mejor estoy en la línea de batalla declarándome sano en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. A veces estoy en la línea de batalla y le digo a la persona, mire, le debo, espéreme, yo le voy a pagar. He ido a la línea de batalla. Él corrió a la línea de batalla, él se puso en lugar para Dios bendecirlo. Tienes que ponerte en el lugar para Dios bendecirte. Zaqueo no veía al Señor porque era pequeño y vino y se subió a un sicomoro, un árbol, y se subió y se puso en la línea de batalla y dijo, ay, como te pusiste en la línea de batalla, hoy ha llegado la salvación a tu casa porque hiciste un esfuerzo de ponerte en la línea de batalla. Cuando aquellos leprosos vieron a Jesús, vamos a correr y la gente, no te acerques. Si nos acercamos, Jesús, hijo de David, aquí estamos en la línea de batalla, sánanos. Pero ellos se pusieron en la línea de batalla con Jesús. Ponte en la línea de batalla. Párate en la palabra. No tengas temor que vas a vencer. Aleluya. Porque el diablo quiere apabullar a la gente. No, estás listo ya estás quemado aquí. David vino desde las ovejas a ponerse en la línea de batalla. Y no era fácil venir de allá a ponerse en la línea de batalla. Pero David vino. Cada vez que tú tomes una decisión basado en la palabra de Dios, te estás poniendo en la línea de batalla para Dios poder bendecirte y darte la victoria. Pero si no se pone ahí, ¿cómo salgo de aquí? No tengo fuerza, hermano. Ya no quiero ir a la iglesia, hermano. Mientras no salgas a la línea de batalla, Dios no hace nada por ti. Dile que está a tu lado, ponte en la línea de batalla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ponte en la palabra, en la línea, para que veas la victoria. Ponte allí, en línea con la palabra del Señor. No huyas. No pienses en otra cosa, párate allí. Y Dios te dará la bendición. Amén. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, una sola, y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aleluya. Él metió 5 piedras, pero solamente sacó una, porque un solo rema que salga de tu espíritu vence a Goliat. Un solo rema que Dios te dé vencerá al Satanás, vencerá la enfermedad, vencerá la ruina, vencerá la miseria. Uno solo que saques por tu boca. Pero si te pones, ay hermano, ¿con qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Son piedritas chiquiticas cayendo. Y esas piedritas no le hacen nada al diablo. Pistolitas de agua. Pero cuando tú te levantas con un rema de Dios, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Estoy sana, bendecida y prosperada. Y empiezas a hablar la palabra. Ese rema que el Señor te trajo te llevará a la victoria. Amén. La gente le cuesta hablar la palabra. Ve lo secular más rápido. No, para allá es mejor, para acá es mejor. Si te pones diablo, desafía al diablo porque te está desafiando. Tú tienes que desafiar al diablo. Te estás metiendo con mi familia, te estás metiendo conmigo. Ahora vas a ver si vas a aguantar este rema. Póngase bravo como un león. Pero hay gente, está atacando a mi familia y tú no haces nada. Y Jehová, saca la onda. Métele la piedra a la onda. Usa esa onda para hablar mi palabra. Le saca la onda, derrota. Tóquese la lengua. ¿Qué piedras tiene ahí? La piedra del diablo, la piedra de Dios. ¡Aleluya!
No hable más derrota, desde hoy hable la palabra. Aunque la derrota esté ahí, usted está en la línea de batalla. Diablo, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya, no me vas a vencer. Soy más que vencedor. Aleluya. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Ve, tú no puedes tener ni medio en el bolsillo, sin embargo puedes vencer esa deuda. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza con la misma espada. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gá y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Tú le vas a agarrar la cabeza de Goliat, incircunciso. No me vas a hacer morir porque estoy sano en el nombre de Jesús. Incircunciso, no vas a parar lo que Dios tiene para mí y mi familia. Vas a agarrar la cabeza hoy. Deuda incircuncisa, no me vas a vencer, te voy a cancelar. Dolor de huesos, hasta hoy. Porque voy a llevarle la cabeza a mi pastor para que le dé como el gol. No solamente lo vas a derribar, sino que le vas a cortar la cabeza. Hoy le cortas la cabeza a ese problema. Hoy le cortas la cabeza a esa enfermedad. Hoy le cortas la cabeza a ese desánimo. Hoy se la corta, dije, hoy se la corto. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Aleluya. Vayan subiéndose los músicos ahí. Y el que está enfermo viene para acá, de una vez a la línea de batalla a recibir su sanidad. Sin miedo y sin pena. Mire que hoy se le va a caer la cabeza. Que lo sepan los filisteos, que hoy ese gigante se va para el suelo. No sé cuál será tu gigante, pero hoy se va. Y te vas a parar en esa palabra. Tal vez llegues a tu casa y encuentres el problema más grande, pero sabes que ya está liquidado. Ya está vencido en el nombre de Jesús. Créelo. Cuando llegues a tu casa tal vez no mires nada, pero el diablo, hoy te vencí. Y hasta hoy, hoy se va ese gigante para el suelo. Soy el menor de 8 hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya, David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese
gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité, voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me armé de valor. Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba. Yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba. Y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré y su frente atravesaba. Ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este